Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y en esta ocasión vamos a hablar sobre el caso del expresidente Martín Vizcarra, a quien ayer le dictaron 5 meses de prisión preventiva. Imagino que en el transcurso de las horas debe estar siendo llevado al penal de Barbadillo. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Los 4 fantásticos de la corrupción. Juez dicta 5 meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra, quien se va al penal de Barbadillo, donde están Toledo, Humala y Castillo. Magistrado Jorge Chávez Tamariz advirtió que existe peligro de fuga y un comportamiento cuestionable del acusado. Expresidente fue detenido en plena audiencia y Fiscalía pide 15 años de cárcel por los casos Lomas de Hilo y Hospital Regional de Moquegua. Dina Boluarte promulgó ley de amnistía para policías y militares que lucharon contra el terrorismo. El Ministerio Público es un partido político, esta es una afirmación del ex premier aprista Javier Velázquez Quesquén, a quien tuvimos en estudios hace unos días. Y finalmente Alianza gana 2-0 con doblete cantero, derrotó a Católica de Ecuador por octavos de la Sudamericana. Bien amigos, como les comentaba, hoy vamos a hablar un poco sobre el caso del expresidente Martín Vizcarra. Y para ello tenemos una entrevista vía Zoom con la ex congresista y abogada también, Rosa Bartra. Doctora Bartra, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, a usted gracias por conectarse. Doctora, ayer el país ha presenciado esta decisión del juez de darle 5 meses de prisión preventiva al expresidente Martín Vizcarra por estos casos de corrupción. ¿A usted la toma por sorpresa la decisión del juez o era algo que se esperaba, doctora? A ver, siempre poniendo por delante mi posición principista, que la mantengo desde que soy abogada y todo el tiempo. La prisión preventiva me parece que es el último recurso, solamente para casos muy excepcionales. Las personas deben ser privadas de su libertad para responder frente a la imposición de una sentencia. Y esa posición la mantengo absolutamente para todos, incluyendo Martín Vizcarra. Ahora, yendo al caso específico de Martín Vizcarra, la pregunta es si me sorprendió. La verdad me había sorprendido todo el tiempo de que no se le haya impuesto la prisión preventiva. Él la ha librado más de una vez y de hecho en el último pedido que le hicieron en el mes de junio, sorprendió que si el juez admite que no hay, por ejemplo, un arraigo laboral suficiente, no existe arraigo laboral, que este sería un arraigo simulado, no le haya impuesto la prisión preventiva. Esto subió a una sala en apelación y la sala dictó la nulidad de esa sentencia. Desde allí yo esperaba que el nuevo pronunciamiento fuese a favor de la prisión preventiva, como efectivamente ha ocurrido. Así que no ha sido una sorpresa. ¿Usted cree que la defensa de Vizcarra y el mismo Vizcarra esperaba esta decisión? Porque muchos dicen, ¿no? Quizás él estaba seguro de que no se le iban a dar porque una prueba de ello es que asistió a la audiencia, porque muchos decían que existía un riesgo de fuga. Si sabía que le iban a dictar la prisión preventiva, asistió igual, ¿no? ¿Cree que él no estaba en sus cálculos esta medida, esta disposición del juez? Creo que él consideraba que todavía es el superpoderoso Martín Vizcarra que controla la justicia, que controla la fiscalía, que controla la opinión pública. Él no había salido del estado mental del Vizcarra todopoderoso y por tanto confiaba en que no le iban a imponer la prisión preventiva, al margen de que él está en permanente campaña política. Sus cálculos ayer le fallaron, pero la pregunta a Carlos era si a mí me sorprendió. A mí no me sorprendió, pero creo que a su abogado, a su defensa y al propio Martín Vizcarra sí los ha sorprendido. De hecho, a mí me parece que el TikTok que ha grabado anunciando o anticipándose supuestamente a la prisión preventiva y que tendría una
antigüedad bastante más grande de la que aparentemente tiene, es precisamente cuando él se da cuenta en la lectura de la sentencia, a lo largo de la lectura de la sentencia, de que se la iban a declarar fundada la solicitud del fiscal, ¿no? Así que creo que en este caso concreto, al ex gobernador regional de Moquegua, a quien las pruebas que se han actuado en juicio apuntan a que tiene responsabilidad por haber sido sobornado con 2.3 millones de dólares por parte de dos constructoras, ICSA y Obra INSA, por dos obras específicas, el Hospital de Moquegua y Lomas de Hilo, hay material probatorio suficiente para vincularlo con un delito que tiene una pena de 15 años en su extremo máximo y por lo tanto, dada la conducta procesal que tiene, el arraigo insuficiente que tiene, se daban, por lo tanto, los presupuestos para que se le imponga una prisión preventiva. Usted menciona esta coima que recibió de 2.3 millones. Y durante el juicio oral, hace algunas semanas, algunos meses, escuchábamos, ¿no?, la intervención de los testigos que hablaban de entregas de dinero que eran pruebas bastante contundentes, testimonios bastante contundentes que el expresidente Vizcarra y su defensa han tratado de minimizar. Esta prisión preventiva se vence en enero del 2026. ¿Considera usted, por su experiencia de abogado y litigante, que esta sentencia salga antes del vencimiento de la prisión preventiva? Es bastante probable que sí. De hecho, la defensa está tratando de dilatar al máximo el juicio oral. Sin embargo, este es un juicio oral con un solo imputado, Carlos. Siendo que hay un solo imputado y ya están en la etapa de leer las documentales, de que se presenten las documentales en juicio oral, esta es una etapa que avanza mucho más rápido. Han anunciado que va a haber también prueba excepcional, pero esta también puede avanzar muy rápido. Ya se han programado 2 audiencias por semana, son 6 horas a la semana que va a tener este juzgamiento, así que dadas las 6 horas semanales más la etapa del juicio oral en la que se encuentra, estimo que es bastante probable que estos 5 meses alcancen para la imposición de la sentencia, para la lectura de la sentencia. Doctora, hablábamos de la decisión del juez y minutos o horas más tarde en las redes del expresidente Vizcarra colgaban un video, ¿no?, en TikTok me parece que lo publicaron, y él decía que, bueno, sabía que iba a haber esta sentencia, digamos que lo tenía guardado un por si acaso, creo, ¿no? Pero él aduce siempre una persecución política. Ese ha sido su caballito de batalla, ¿no?, su principal modo de defensa, que es una persecución política porque, bueno, tiene adversarios, porque cerró el Congreso y con eso se ganó enemigos. Esta es una prueba más que el expresidente Vizcarra seguía haciendo política. A ver, por eso es que en dos preguntas antes, yo hacía una precisión. Esta medida de aseguramiento de su presencia física frente a una eventual sentencia, que es una prisión preventiva, una medida cautelar, para cautelar el proceso y asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia, no se la han impuesto a Martín Vizcarra, el expresidente de la República, el que cerró el Congreso, el que compró pruebas rápidas de forma aparentemente dolosa, o el responsable de la muerte de 250,000 peruanos, tampoco al militante sin derechos debido a las inhabilitaciones que tiene el Partido Perú Primero, ni al aspirante al sillón presidencial vía una elección directa. No, Carlos. Esta medida de aseguramiento al proceso se la han dictado al exgobernador regional de Moquegua por un proceso penal por corrupción, por haber recibido coimas, que trajo ya incluso antes de ser vicepresidente de la República en la fórmula con Pedro Pablo Kuczynski.
Acá no se puede alegar persecución política de ninguna manera. Ujú. Y creo que la mayor prueba de que no hay persecución política es que este proceso ha durado muchísimo tiempo, más de lo que suele durar cualquier otro proceso cuando las pruebas eran bastante sólidas. Recordemos que en el 2020 ya se conocía prácticamente toda la ruta que había seguido el dinero para llegar a su bolsillo. Es decir, quienes lo habían sobornado ya habían dicho cuándo, cómo, cuánto y de qué manera, Exacto. con lo habían circunstanciado de manera absolutamente concreta. Habían dicho en qué lugar, la casa del exministro Hernández, en sobres con billetes de 200 soles, estaba acreditada la salida del dinero de las cuentas, quién había trasladado el dinero, estaban las coordenadas de las llamadas telefónicas, los mensajes por WhatsApp, es decir, había una prueba bastante sólida de la responsabilidad que hay con respecto a su participación en estos actos de soborno. Entonces, sí, yo creo que no hay persecución política, hay la demostración en juicio oral y además, Carlos, y esto es muy importante, que hay 2 colaboradores eficaces con sentencia homologada, es decir, que ya han sido sentenciados Ujú. en este proceso, ya tienen una sentencia por cohecho. Entonces, si tienes ya a los participantes de este caso con sentencia homologada por el Poder Judicial, lo que le espera a Martín Vizcarra, ex gobernador regional de Moquegua, acusado de haber sido sobornado, es una sentencia efectiva, pero no por temas de su pensamiento político o su desempeño como presidente de la República, no, sino por haber solicitado coimas en obras específicas cuando fue gobernador regional de Moquegua. Ahora, pero sí vale precisar, doctora, que él también enfrenta otras investigaciones, ¿no? Tiene otras denuncias, digamos, por el cierre del Congreso, tiene otras denuncias también por el tema de la vacunación, cómo se manejó políticamente la pandemia. Digamos que esto que se ha dado, este proceso, es uno de los tantos que enfrenta Martín Vizcarra. Exactamente. Exactamente, es uno de los más antiguos incluso, ¿no? Recordemos que cuando él fue candidato a la vicepresidencia en la fórmula de PPK, ya se decía que traía su mochila con más de 40 denuncias por corrupción. Entonces, amén de lo que él va a acumular y está acumulando como investigaciones, que son procesos algunos de ellos y otros aún no, por su trabajo cuando fue presidente de la República, Ujú. accidentalmente también frente a la vacancia por renuncia de PPK, son otro tema. Pero a lo que yo iba es que de ninguna manera esta prisión preventiva y casi segura sentencia condenatoria que él va a recibir no puede decir que es persecución política de ninguna manera, separando además los casos por los cuales va a ser procesado, porque ni la guerra con Chile, ni el terrorismo, ni en ninguna de las catástrofes que ha sufrido nuestro país nos ha dejado tanta muerte Ujú. inocente como la pésima gestión que él tuvo. Creo que la gestión que él tuvo frente al manejo de la pandemia fue dolosa y eso permitió la muerte de más de 250.000 compatriotas. Eso en su momento se verá, pero lo que no puede decir el señor Vizcarra es que es un perseguido político, de ninguna manera. En todo caso, es un perseguido por sus delitos. Doctora, lo que llama la atención, y no solamente acá, sino también afuera, es que los últimos presidentes de la República terminan siendo investigados, procesados, y terminan muchos de ellos en el penal de Barbadillo. Es el quinto exmandatario que es enviado a este penal. Bueno, el expresidente Alberto Fujimori fue indultado y bueno, finalmente falleció hace unos meses. Ahora tenemos a 4 presidentes en el penal. Políticamente, doctora, ¿qué nos dice eso? ¿No estamos haciendo las cosas muy bien desde el punto de vista de los partidos también, de elegir a representantes? A ver, Carlos,
En realidad no serían 5, sino 6, porque Pedro Pablo Kuczynski, si bien no llegó a pisar Barbadillo, sí tuvo un arresto domiciliario. Claro. Entonces serían prácticamente todos los últimos expresidentes, excluyendo al presidente Alan García, que se suicidó. Ujú. Entonces, digamos que esto para mí tiene una doble lectura. Por un lado, dice que la justicia sí toca a los poderosos, que la justicia sí sentencia a quienes cometen delitos, así hayan alcanzado el ejercicio en la cúspide del poder. Pero también, y ahí está la paradoja y el drama, también nos dice de un país que sus ciudadanos, en el cual sus ciudadanos no aprenden la lección. ¿Cómo es posible que, habiendo tenido este ejemplo y en este momento tengamos a cuatro expresidentes presos, salvo Pedro Castillo, todos los demás por corrupción, nosotros sigamos teniendo la noticia cada día de autoridades que están involucradas en lo mismo? Entonces, esta doble lectura de un país que castiga a los exgobernantes, que los envía a la cárcel, y al mismo tiempo un país que no es capaz de verse en el espejo de estos expresidentes presos y aprender la lección, en una lectura doble de quienes aspiran a la presidencia y de quienes los elegimos. Exacto. ¿No? Ay, En una lectura doble, o sea, aprendamos la lección. Yo creo que este tendría que constituir no solamente un momento de quiebre para el destino de Martín Vizcarra, que hasta ahora la había librado bastante fácil y de forma bastante también cínica con respecto a las formas. También tiene que ser un punto de quiebre y un punto de inflexión para que los peruanos, los ciudadanos, asumamos cuál es nuestro rol en este drama de presidentes presos, porque ellos no llegaron por su voluntad, llegaron por la voluntad de quienes o los llevaron en una plancha presidencial o los eligieron. Entonces, sí creo que a pocos meses de nuevamente acudir a las urnas a decidir quién debe dirigir nuestro destino, este ejemplo tiene que servirnos para escrutar bien a quién le vamos a otorgar el poder para que el siguiente sea alguien que nos conduzca a salir de la crisis moral, económica, social, que no termine siendo un delincuente más. claro, esto usted ha dado en el punto, ¿no? Esto tiene que ser también un jalón de orejas para los propios electores, ¿no? Muchas veces no nos documentamos, no sabemos por quién votamos. Lo vemos en la televisión, lo vemos en algún meeting, ahora en redes sociales, pero no averiguamos qué hay detrás de cada candidato o quién también está financiando cada candidatura. Esto, ahí le doy la derecha en esto porque es importantísimo, sobre todo en un año preelectoral, que tengamos como un ejemplo esto, que tenemos tanta cantidad de expresidentes detenidos o sentenciados, presos en un penal porque incurrieron en actos de corrupción. Es un tremendo jalón de orejas también para la ciudadanía. Doctora, para ir terminando y cambiando de tema, se promulgó la ley de amnistía para militares y policías que lucharon contra el terrorismo. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿También estaba a favor de esta norma? Me parece que es una norma que le hace justicia a quienes de forma demasiado larga en el tiempo no han sido procesados y sentenciados o absueltos por el Poder Judicial. Me parece que es una norma que llama profundamente la atención también tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial con respecto a la forma y los tiempos que se toman para procesar a determinados delitos. Sin embargo, también creo que una norma tan abierta puede terminar beneficiando a quienes no merecen un beneficio de este tipo y que deben cumplir con la sentencia que se les ha impuesto por los delitos que han cometido. Lamentablemente, la justicia en nuestro país no es predecible. La justicia en nuestro país tiene sesgos. La justicia en nuestro país se ejerce a veces mediáticamente
y no por los hechos, sino por lo que gritan en algunos medios o lo que gritan algunos grupos interesados. Entonces, siendo que tenemos este gravísimo problema de una fiscalía que muchas veces es abusiva y un poder judicial que no es imparcial, era necesaria una norma así de general para poder librar a los inocentes. Hay una máxima, Carlos, que señala que es mucho más grave tener un inocente preso que a un culpable libre. Entonces, esta norma se justifica, creo yo, en el sentido de que las personas inocentes no podían seguir cargando una cruz por más de 3 o 4 décadas. ¿Y qué le pareció esta casi exigencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que esta ley no sea promulgada? Nosotros estamos adscritos a la justicia supranacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y como un Estado que respeta sus tratados, que respeta las jurisdicciones a las cuales voluntariamente se ha sometido, me parece que están jugando el rol que les corresponde. No veo en esto tampoco un abuso, sino más que el ejercicio pleno de las facultades que tienen frente a un Estado que decidió someterse a su jurisdicción. Hay temas en los cuales debemos, sobre todo desde el Estado, dejar la pasión en el discurso. ¿Por qué? Porque es importante también educar a la población en temas que no son sencillos. A ver, el tema de la jurisdicción supranacional, es decir, poder acudir a la Corte, no es para los poderosos ni para el Estado, es para el ciudadano que no ha visto su derecho restablecido dentro del país. El problema de no tener afuera del país una esperanza de encontrar justicia es que frente a un gobierno totalitario, dictador, avasallador de derechos, no tendríamos a dónde acudir. Y en este punto, Carlos, es importante también recordar que los países que no se han sometido o que se han salido de la jurisdicción de la Corte son precisamente los países en los cuales hay dictadura: Nicaragua, Venezuela. No podemos caer en ningún extremismo. Creo que es hora de que la lección aprendida nos guíe por el camino en el cual la polarización deje de ser el norte y por el contrario, empecemos a entendernos entre peruanos buscando un centro común. Claro, sobre todo sin apasionamientos como usted mencionaba, ¿no? Doctora, siempre es un gusto conversar con usted, queremos agradecer la entrevista. Al contrario, las gracias para ustedes. Muy buenos días, siempre a su disposición. Buen día, muchas gracias. Bien amigos, estuvo con nosotros la excongresista y también abogada Rosa Bartra, con quien hemos abordado el tema de Martín Vizcarra, ¿no? En el transcurso de la mañana el expresidente debe estar siendo internado, si es que ya no lo hicieron, en el penal de Barbadillo para cumplir 5 meses de prisión preventiva por actos de corrupción, en el caso Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. Le va a terminar haciendo compañía a Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo, otros 3 expresidentes que purgan condena. Bueno, uno de ellos aún está en proceso, pero que también cómo nos quedamos nosotros como país, ¿no? ¿Qué elegimos? Y que nos sirva, como decía la doctora Bartra, esto de elección para estar un poquito más preparados en los próximos comicios de 2026 y elegir mejores autoridades. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian, la verdad no.